Yaya Touré es considerado uno de los mejores mediocentros de la historia de la Premier gracias a sus espectaculares números durante las 8 temporadas que se mantuvo en el Manchester City. El costarmarfileño, además, pasó por el Barcelona antes de recalar en Inglaterra y vivió una de las mejores épocas del conjunto blaugrana, hasta que sus desavenencias con Guardiola y la irrupción de otros jóvenes canteranos terminaron por propiciar su salida. Sin más, hoy vamos a repasar la carrera del africano desde sus inicios hasta la actualidad. Touré comenzó su carrera profesional en 1998 jugando en las categorías inferiores del Mimosas, un club de su país natal. Tan solo una temporada después de subir al primer equipo, dio el salto a Europa y fue fichado por el BB Brent de Bélgica en 2001. En el club belga, Yaya demostró una gran madurez para su corta edad, además de su gran capacidad física, que le llevó a disputar un total de 70 partidos y anotar 3 goles. Finalmente, en 2003 estuvo a punto de recalar en el Arsenal, pero acabó fichando por el Metalurg de Ucrania por varios problemas burocráticos. En el conjunto ucraniano se mantuvo un total de 18 meses, con actuaciones que le valieron para atraer la atención de varios equipos europeos de mayor entidad. En 2005 y con 22 años termina fichando por el Olympiacos a cambio de 3 millones de euros. En el conjunto griego compartió centro de campo con Rivaldo y rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la afición, ya que al finalizar la temporada se había consolidado como una pieza clave del equipo, consiguiendo ganar la Copa y el título de la Liga. Tras un año espectacular y con algunos equipos importantes de Europa intentando ficharle, Touré decidió marcharse del Olympiacos, no sin antes prometer que algún día volvería a vestir la camiseta del conjunto heleno. En el verano de 2006 ficha por el Mónaco a cambio de 6 millones de euros. Sin embargo, sus inicios en el equipo monegasco no fueron nada positivos, ya que el entrenador de aquel entonces apenas contaba con él y por lo tanto tuvo que pasar una gran cantidad de partidos en el banquillo. Por suerte para el africano, dicho entrenador fue despedido a mitad de temporada por los malos resultados y el nuevo técnico contó con él desde el principio, colocándolo de centrocampista ofensivo y convirtiéndolo en una pieza clave para salvar al Mónaco del descenso en las últimas jornadas gracias a sus 5 goles. Su buen rendimiento en el conjunto monegasco provocó que el Barcelona decidiera ficharlo en junio de 2007 a cambio de 9 millones de euros. En el Barça, Touré retrasó su posición y se convirtió en un centrocampista mucho más defensivo. Su adaptación a este puesto fue muy rápida, haciendo uso de su potencia física y su colocación, pero manteniendo su gran toque de balón. Aunque en su primera temporada no consiguió ganar ningún título, Yaya fue uno de los jugadores más destacados del conjunto blaugrana. Ya en la segunda temporada, Guardiola tomó las riendas del equipo y, aunque en un primer momento el marfileño perdió la titularidad, rápidamente la volvió a recuperar gracias a sus grandes actuaciones y también desempeñándose como defensa central cuando el equipo lo necesitaba. Uno de los goles más importantes de Touré en el Barcelona fue contra el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey de 2009, ya que gracias a su tanto, para empatar el partido, el Barça consiguió remontar y ganar por 4-1. Al finalizar la temporada, el Barcelona había conseguido el primer triplete de su historia. Ya durante su tercera temporada en la ciudad condal, el Barça completó el sextete y revalidó el título de Liga, pero el africano terminó perdiendo la titularidad debido a la irrupción de Sergio Busquets y a ciertas tiranteces con Pep Guardiola. En el verano de 2010 termina fichando por el Manchester City a cambio de 30 millones de euros, adjudicándose el dorsal 42 en honor a su ídolo Patrick Vieira y coincidiendo en la plantilla con su hermano mayor Kolo Touré. En su primer año en el fútbol inglés, Yaya se convirtió en un centrocampista todoterreno y consiguió ganar la FA Cup anotando el único gol en la final contra el Stoke City, siendo nombrado el héroe de Wembley. Durante sus 8 temporadas en el City, el marfileño demostró el nivel más alto de toda su carrera, siendo uno de los jugadores más importantes del once inicial temporada tras temporada y anotando un total de 82 goles en 316 partidos.
Aunque desde la llegada de Guardiola en 2016 su participación en el equipo se vio bastante disminuida, Touré es recordado como uno de los mejores mediocentros de la historia de la liga inglesa, gracias, en parte, a los 8 títulos que logró levantar con los Citizens. En septiembre de 2018 el marfileño cumplió su promesa de 2006 y termina fichando gratis por el Olympiacos a sus 35 años. Su vuelta al conjunto griego fue bastante efímera, ya que tan solo 3 meses después de su llegada y 5 partidos disputados, el club decidió rescindir el contrato alegando el poco estado de forma que tenía el jugador. Tras anunciar su retirada en mayo de 2019 y permanecer 7 meses sin equipo, en julio de ese mismo año termina fichando por el Qingdao de la segunda división de China. En el conjunto asiático, entrenado por Juan Malillo, disputó un total de 14 encuentros y anotó 2 goles. Además, al término de la temporada consiguió el ascenso a Primera División. Finalmente, tras acabar el año, el marfileño decidió colgar las botas a sus 36 años. En cuanto a nivel de selección, Touré ha disputado 102 partidos internacionales y ha anotado 19 goles, además de haber participado en los mundiales de 2006, 2010 y 2014. En 2015, Yaya capitaneó a los elefantes para alzarse con la Copa de África contra Ghana, un trofeo que su país no había conseguido durante 23 años. Una vez terminada su carrera como futbolista, el africano quería seguir ligado al mundo del fútbol y enfocó su vida a los banquillos. En febrero de 2021 se hizo oficial su puesto de asistente técnico en el Olympique Donetsk, equipo que milita en la Liga de Ucrania. Hace unas semanas también reconoció que, en un futuro, le gustaría entrenar las categorías inferiores del Barcelona, ya que, según contó, guarda un grato recuerdo de su etapa en Can Barça. Y nada más que añadir sobre Yaya. Os dejo en pantalla, como hacemos siempre, su palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado. Dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.